bienvenidos, muy buenas noches, qué lindo estar acá con ustedes otro viernes más. Y hoy nos encontramos acá para hablar un poquito de lo que es el lado B de la industria de la belleza. Les quiero contar un poco de mi historia, cómo fue que yo descubrí esta parte de la industria, cómo fue mi camino con el maquillaje y las cosas que fui descubriendo con el tiempo que hicieron replantearme todo, que hicieron que mi carrera, que yo como persona también, ¿por qué no?, diera un giro completamente diferente y que hoy haga lo que haga. Así que sin hacer esta intro mucho más larga. Hola, mi nombre es Flor y esto es Estamos Floreciendo. Como les conté y como van a poder ver en el video de hoy vamos a hablar del lado B de la industria de la belleza. Y para poder hablarles de esto, les tengo que contar desde el principio, desde esa Florencia que era una niña que soñaba con ser maquilladora, que soñaba con ser artista, que amaba el maquillaje, que miraba a las beauty bloggers en YouTube. Así que bueno, mi camino podríamos decir que empezó desde muy chiquita. Siempre me gustó todo lo artístico, todo lo relativo al arte. Cantar, bailar, aunque no lo hiciera muy bien. Me encanta dibujar, me encanta pintar. Y el maquillaje fue un gusto que empecé a agarrar también desde muy niña. De hecho, tengo fotos como con 7 años, maquillando a mi hermana, a mis primas. Y fue algo que se empezó a desarrollar de forma profesional, se podría decir, a partir de mis 14 años. En ese momento me acuerdo que yo quería empezar a ganar mi propia plata, quería comprarme un celular. Entonces mi mamá me compró en Gualeguaychú una paletita de Pintafan. Pintafan hace unas pastillitas acuarelables que, que, bueno, nada, que se mezclan con agua y sirven para maquillar, valga la redundancia. Entonces mi mamá me dice, ¿por qué no empezás a maquillar en cumpleaños infantiles? Vos que tenés muy buena mano, que dibujas muy bien. Y a mí me encantó la idea, me encantaba maquillar, siempre maquillaba a mis primitos y demás. Entonces empecé así, en ese momento mi tía tenía una empresa de decoración de cumpleaños, entonces dentro de los servicios ofrecía también maquillaje infantil para el cumpleaños. Entonces íbamos con una de mis primas, bueno, fuimos las primeras veces juntas y yo, y llevábamos nuestros maquillajes con unas fotitos de distintos face painting serían. Y bueno, y así empecé. Por allá, con 14 años, empecé a maquillar, yo la pasaba espectacular, me encantaban los niños, tenía muy buen feeling con ellos y además ligaba comida rica, gaseosa, la pasaba súper bien y me hacía mi platita y así ahorré para comprar mi primer celular. Y ahí empezó mi camino con el maquillaje. En ese inter también, en esos años, siempre conecté con el maquillaje como un escape y cuando me sentía mal o enojada o triste, lo que hacía era sacaba todos los maquillajes que tenía mi mamá, que no eran muchos, y me hacía looks un poco exóticos y sacaba como a través del juego, conectaba muchísimo con el maquillaje desde muy niña, pero también lo utilicé muchísimo en la adolescencia, maquillaba a todas mis amigas cuando salíamos, para mí era muy divertido. Y de a poquito me empecé a interesar mucho más y miraba tutoriales en YouTube, miraba maquilladoras como Rosie McMichael, Yuya. Las primeras sombras que me hice fueron gracias a un tutorial de Yuya. Entonces, mi camino empezó muy autodidacta hasta que en el 2018 me fui a estudiar medicina a Buenos Aires y estaba la verdad que muy sola, no conozco, o sea, conozco gente de allá porque tengo muchos amigos en Argentina, pero no vivía muy cerca. El primer semestre, como no había podido revalidar mi título de bachillerato, o aún no había podido revalidar mi título de bachillerato, tuve que hacer la UBA 21, entonces estudiaba desde la casa de mi primo y a mis amigos que ya tenían Argentina los veía muy poquito. Entonces, en general en el día pasaba mucho tiempo sola
Y con la excusa un poco de conocer gente, de salir, de hacer otra cosa, además de estudiar, em, fue que me pagué mi primer curso de maquillaje artístico. En ese momento no era un curso profesional y después eh, mi hermano, mi hermano y mi mamá me pagaron un curso profesional de maquillaje artístico e hice prácticamente todo ese año paralelo a medicina la carrera de maquillaje artístico. Entonces, podríamos decir que esos fueron mis primeros pasos en el mundo del maquillaje profesional, por allá en el 2018. Después seguí estudiando, estudié maquillaje social, hice cursos con diferentes profesionales del área, principalmente profesionales de Argentina, pero bueno, como toda carrera que no es universitaria o que es una profesión, uno se va armando su carrera y vas aprendiendo y estudiando dependiendo de lo que tengas ganas de hacer, dependiendo qué cursos tomes, y bueno, y así fui adquiriendo herramientas, ¿no? Pero bueno, en el inter de eso, o sea, yo mi primer curso de maquillaje profesional lo hice en el 2018 y en junio de 2019 me hago vegana. Entonces, yo ahí ya era maquilladora, ya tenía mi página de maquillaje, entonces me topo con el veganismo. Y ahí es que empiezo a descubrir que dentro de la industria de la belleza sucedían muchísimas cosas que violentaban directamente a los animales, como por ejemplo el testeo en animales, y también que dentro de los ingredientes que se utilizaban para los maquillajes o para los productos de cuidado facial, muchas veces se utilizaban también los animales para extraer esos activos. Entonces se utilizaban ingredientes derivados de animales. Ahí mi cabeza hizo un clic, porque para mí, por ejemplo, el testeo en animales era algo que no existía. Para mí era algo como de otra época, ¿no? Entonces, descubrir tal vez que había productos que yo podía estar utilizando que habían sido testeados en animales me parecía gravísimo. Es muy loco como en nuestra mente hay cosas que tienen como más peso ético y otras cosas que las hacemos y las tenemos súper naturalizadas, porque por ejemplo para mí en ese momento por ahí no era tan grave consumir un producto animal, como alimentarme de eso, que testear en animales un producto que me parecía súper cruel y me parecía súper innecesario, y de hecho lo es. Ahora vamos a profundizar un poquito en eso. Pero bueno, ahí entonces cuando yo me hago vegana, descubro que sucedían esas cosas dentro de la industria de la belleza. Otra cosa también que descubro en este proceso, porque cuando llegó el veganismo a mi vida, como que empecé a cuestionarme, fue como un dominó y empecé a cuestionarme muchísimas otras cosas. Como les digo, bueno, todo lo relacionado a las diferentes violencias que podemos ejercer sobre los demás animales, pero también sobre las diferentes violencias que ejercemos sobre otras personas y sobre nosotros mismos, ¿no? Entonces ahí empecé a cuestionarme muchísimo de para qué me estaba maquillando, para qué maquillaba a las otras personas, si yo de alguna manera tal vez estaba contribuyendo a un consumismo desmedido, pero además un consumismo que llevaba a las personas a sentirse mal con ellas mismas, a creer que había cosas que les faltaba o que necesitaban, que para mí era algo bastante ajeno porque como te conté antes, yo siempre había conectado con el maquillaje desde un lugar muy lúdico, desde el juego, y era algo que me hacía sentir enteramente empoderada, no lo sentía como una necesidad, nunca fue así para mí, o bueno, no en ese momento, ¿no? Entonces para mí era como muy ajena a esa realidad y entender que había otras personas que tal vez que yo hiciera un tutorial diciendo pintate los labios perfectos podía condicionarlos muchísimo y podía hacerlos sentir mal. Entonces, cuando entendí eso, entendí la violencia estética, entendí los distintos mandatos a los que nos enfrentamos las mujeres, fue que sentí que no quería pertenecer más a ese mundo. Y durante mucho tiempo no maquillé de manera profesional, o sea, había seguido investigando, digamos, por mi propia cuenta y me seguía maquillando a mí, pero dejé mi página en ese momento de maquillaje, no quería subir más nada, no quería maquillar, sentía que eso, no quería ser parte de ese mundo, no quería, sentía también de alguna manera que si todo contaminaba y todo generaba como ese maltrato y esa violencia hacia los demás animales,
que era muy contraproducente al final maquillarme y entonces decía, bueno, está la solución, ¿para qué me maquillo? ¿Para qué me quiero maquillar? Entonces, también desde ese lugar, pero hoy entiendo que es muy injusto y que también no tiene nada de banal el hecho de querer maquillarse, el hecho de querer pintar, el hecho de querer hacer algo artístico, porque las personas no solo tenemos necesidades fisiológicas como respirar, comer, y etcétera, ir al baño. También tenemos necesidades artísticas, porque no, expresivas, creativas. Entonces no es algo banal el hecho de querer expresarnos, pero sí creo que es muy importante, y es de la manera en que lo hago ahora, buscar maneras de hacer las cosas que nos gustan, pero respetando también nuestro entorno y respetando los derechos de los demás. Y de los demás me refiero a las demás personas y me refiero también a los demás animales. Entonces, bueno, en un momento entendí que podía hacer las cosas diferentes. Ahí fue que descubrí el maquillaje botánico y entendí también que las cosas se podían hacer de una manera diferente y que yo tenía el poder de cambiar eso, de poder... Si las redes se usaban tal vez para cosas tan banales, superficiales, también se podían utilizar para hacer cosas buenas, para mostrar una manera distinta de hacer las cosas, para compartir productos sostenibles. Tuve la sensación de que tenía algo muy importante para contar, que era más grande que yo y que tal vez no había tantas personas en ese momento haciendo lo mismo. Hoy en día, por suerte, cada vez hay más profesionales y más personas que hablan de estos temas, pero en ese momento prácticamente no había nadie hablando de eso y para mí era súper frustrante. Entonces canalicé toda esa energía, esa ansiedad, ese enojo, esa angustia que me generaba todo lo que había descubierto en compartirlo y mostrar que se podían hacer las cosas diferentes. Si bien es una historia que ya había contado varias veces, me parece importante empezar por ahí y que entiendas por qué hoy estoy acá y que entiendas por qué hoy hago lo que hago y por qué hoy te estoy contando esto. Dentro de este camino también empecé a entender un poco qué era lo que quería comunicar y cómo lo quería comunicar. Y si van a mi link o mi bio, seguramente vayan a ver por ahí algo así como belleza consciente. Entonces hoy te quiero explicar un poco qué es para mí la belleza consciente, de qué se trata. Y para mí tiene que ver con tres pilares fundamentales. Por un lado está la sostenibilidad, por el otro ética animal y por último podríamos decir que está el amor propio o el autocuidado. Y para mí también, que no es algo que incluyo como un pilar porque entiendo que está dentro de la ética animal, es el humanismo, es el tener también conciencia por quién hace el producto que consumimos, en qué condiciones es creado ese producto y a quiénes va a afectar cuando nosotros nos deshagamos de ese producto, a quién va a afectar. ¿Ok? Entonces, para mí la belleza consciente tiene que ver con estos tres pilares. Y siempre que hable de belleza consciente, me voy a estar refiriendo a este conjunto de cosas, porque para mí, para que la belleza sea consciente, tiene que haber un enfoque integral. Entender que ese producto que nosotros vamos a entender que ese producto que nosotros vamos a utilizar, alguien lo creó, con qué materias primas se hicieron esos productos, a quiénes afecta quién afecta la creación de ese producto, tanto positivamente como negativamente. Entonces, por eso pienso que es importante tener en cuenta estos tres pilares. Y acá me planteo una pregunta que me parece interesante, que es esto de por qué pienso o creo que ante tantos daños evidentes seguimos consumiendo tanto. Y pienso que tiene que ver con cosas que hemos hablado en los otros capítulos, y es esto de que nos hemos desconectado muchísimo de los procesos, nos hemos desconectado muchísimo de lo que se necesita para que un producto llegue a nuestras manos. Entonces es muy difícil entender tal vez todo lo que cuesta un producto y por eso
se nos hace tan fácil de alguna manera consumir, consumir, consumir y que eso sea algo completamente natural. Y consumir, 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 tirar, tirar, tirar y que eso nos parezca algo natural. Este, Eso, y bueno, obviamente que entran en juego un montón de otras cosas, que obviamente es el modelo de consumo actualmente, entonces no es algo que es de un día para el otro, sino que se fue construyendo culturalmente a lo largo de todos estos años, esta cosa de consumir de forma desmedida, de consumir tal vez más de lo que necesitamos, de sentir esa necesidad de tener todos los colores de labiales, de tener el último labial que salió. Y esto te lo puedo decir también porque era algo que a mí me fascinaba ver a las beauty bloggers recibiendo sus paquetes enormes, con sus cuartos de maquillaje, con sus cajones repletos de productos que es imposible que una persona utilice, incluso una persona profesional. Sería dificilísimo que pudiera utilizar todos esos productos, incluso utilizarlos antes de que se venzan. Entonces pienso que obviamente hay un montón de cosas interactuando. Por un lado está el marketing que está todo el tiempo diciéndonos que para ser suficientes, valorados y felices necesitamos estar comprando cosas y más las mujeres necesitamos no solo estar comprando cosas, sino estar comprando cosas que nos hagan ver y sentir más bellas, ¿no? Y, y acá también entra un poco en juego el positivismo tóxico, esto de me amo tanto a mí misma que estoy todo el tiempo haciendo cosas para ser más bella, que tiene como un límite medio extraño también, ¿no? Bueno, ¿hasta dónde em, esta autovaloración, autoaceptación, autocuidado tiene que ver con cuidarme y hasta dónde este autocuidado en realidad esconde una necesidad o falta que siento internamente, ¿no? Y que está llenando el consumir cosas. Entonces pienso que seguimos consumiendo tanto a pesar de que sabemos que no está bueno, que se hace en condiciones deplorables, que hace una miércoles en el planeta, que nos hace mierda a nosotros, porque es más fácil consumir que pararnos a pensar. Pero el hecho de que tal vez la verdad sea incómoda, el hecho de tener que afrontarnos tal vez a esos vacíos que sentimos, no se va porque sigamos consumiendo, siguen ahí. Entonces está bueno como parar y poder ser realmente conscientes de lo que estamos eligiendo consumir, por qué estamos eligiendo consumirlo, de dónde viene. De nuevo, la idea para mí de una belleza consciente, del veganismo, de la sostenibilidad, parten del mismo lugar y es cambiar nuestro chip, es que nuestra cabeza empiece a pensar de forma consciente, que podamos parar de todo ese ruido mental, de todo ese ruido externo de, de las redes, de las publicidades, de todo ese ruido, que podamos parar, detenernos y pensar realmente, una, qué es lo que quiero y dos, qué es lo que necesito y tres, qué voy a elegir, ¿no? Porque tal vez no necesariamente necesito algo, pero me gustaría tenerlo y cada tanto, ok, me lo permito y consumo ese algo. Y bueno, y también eso, poder trazar un límite de hasta dónde sí. Y hacerlo de forma consciente, decir, ok, voy a consumir esto, capaz que no lo necesito, pero me lo voy a gozar y lo voy a disfrutar. Y lo hago porque está bien, porque una vez me lo puedo permitir. ¿Me explico? Entonces, creo que lo más revolucionario que podemos hacer cuando hablamos de belleza consciente, en este caso puntual, es hacernos conscientes, es ser conscientes y responsables de lo que consumimos y realmente poder hacer esa pausa y consumir desde la conciencia.
que muchas veces no lo hacemos. Acá me noté un dato bastante interesante, que es que al año se producen 120 millones de envases, de los cuales el 95% no se recicla y solo se recicla alrededor del 14%. 120 millones de envases al año. Es muchísimo. Y así podría seguir con un montón de datos relacionados a la industria que generan demasiada contaminación y que además la mayoría de esos productos seguramente ni siquiera te los pudiste terminar. Se vencieron antes de que los pudieras usar. Entonces, nada, me parece súper importante. Una, obviamente por la sostenibilidad. Dos, por los demás animales. Y tres, por tu bolsillo, porque estás gastando plata en cosas que no necesitas, que no te hacen ningún bien y que te empobrecen. Ayer cuando empecé a escribir el guión para este episodio, les pregunté por historias qué cosas les hacían ruido de la industria de la belleza, qué les generaba incomodidad. Y, y siento que las cosas que me respondieron todas tienen como un eje en común y es la exigencia, la palabra que se me viene, la exigencia, ¿no? La exigencia de pertenecer, la exigencia de encajar, la exigencia de consumir. Entonces nos estamos dando valor a través como de estos tres enfoques, a través de encajar en cierto estándar o perfil, a través de consumir ciertos productos, porque si consumo estos productos, de nuevo, nos damos valor por lo que podemos comprar, tenemos y por qué tanto podemos alcanzar el ideal de belleza, ¿no? Qué tan obedientes somos a ese sistema. Y a veces se siente como muy exigente, justamente, estar intentando todo el tiempo llegar a eso. Hay exigencias sociales y es también un consumo a presión, diría, porque lo hemos repetido tanto tiempo, todo el tiempo, que decís, bueno, tengo que consumir, ¿no? Eso es lo que necesito hacer. Pasa por una industria también que genera millones de dólares al año a partir de generarnos inseguridades, a partir de vendernos soluciones a cosas que supuestamente están mal en nosotras. Nuestras inseguridades, nuestra inseguridad genera millones. La sensación de que necesitamos arreglar cosas genera millones, pero ha llegado a niveles extremadamente ridículos. Hace poco hablé de una tendencia que se llama Morning Shade, que es básicamente cuanto más fea te vas a dormir, más bella te despertás supuestamente, ¿no? Entonces utilizan como 20 mascarillas, parches, unas fajas que son para, como para la retención de líquidos, y usan de todo literalmente para en teoría despertar más bella. Yo no me puedo imaginar lo incómodo que debe ser dormir así, pero aparte la exigencia de la cantidad de tiempo que nos consume tener esa rutina, ¿no? No sé, por ejemplo, despertarnos, lavarnos los dientes, blanquearnos los dientes, limpiarnos la cara, ponernos las cremas, ponernos la rulera. Es tanto tiempo que nos consume que es ridículo. Es ridícula la cantidad de tiempo, de horas del día que nos lleva ser bellas y es ridículo que también empiece a tomar las horas de nuestro día, de nuestro día. Y es ridículo también que empiece a tomar las horas de nuestra noche, ¿no? Pero aparte, la exigencia no solo física, y ahora no es solo la exigencia ni siquiera física, mental, de tiempo, sino también económica para poder consumir todos esos productos que en teoría necesitamos. Es sumamente frustrante y es extremadamente exigente.
tiempo, plata, energía que podríamos estar utilizando para hacer cualquier otra cosa que nos haga mucho más felices, para disfrutar, para comer algo rico, para salir con amigas, para hacer cosas que nos hagan realmente felices, para estudiar, para leer. Y ahí también, bueno, entran en juego otras cosas, que es esto de la estética, vendría, la estética y mantenernos bellas y bla, vendría siendo como una nueva manera de mantenernos sumisas también y mantener nuestra mente ocupada en cosas que tal vez no son tan importantes. Y es fundamental, yo creo, que empecemos a despertar y que empecemos a tomar conciencia de qué tanto necesitamos todas esas cosas. Porque estamos todo el tiempo corriendo detrás de algo y al final todo el tiempo nos sentimos insatisfechas, nos sentimos feas, nos sentimos incapaces, nos sentimos insuficientes por no llegar a cumplir con todas esas exigencias, por no poder todos los días hacer nuestra rutina perfecta, por no poder hacer ejercicio todos los días, por no tomar agua, bla, bla, bla. Como ese autocuidado extremo al mismo tiempo nos mantiene prisioneras y sumisas. Y es eso, es agotador. Entonces, empezar a ser más conscientes de qué rituales realmente me hacen sentir bien. mm, Y preguntarme también si quiero hacer todo eso, todo ese esfuerzo, solo para ser bella. Y creo que es importante también preguntarnos qué es ser bello y tal vez crear nuestra propia definición de belleza que nos sea realmente útil, diría, que no sea para nuestro beneficio. Ahora yo te pregunto, ¿de dónde viene esa necesidad de, de encajar y consumir más? Creo que es algo como natural del ser humano el buscar pertenecer, porque al final somos seres de convivencia, ¿no? Somos seres que nacimos o que está en nuestra naturaleza estar con otros. Entonces, creo que es natural y es normal buscar la aprobación de los demás. Y si hay un mercado externo que me está diciendo que para gustar, para agradar, para encajar, necesito verme más bella, entonces obviamente eso es lo que voy a intentar. Y si me estás diciendo que para ser más bella necesito ese producto, entonces lo voy a comprar. Creo que viene desde ahí, pero también creo que es importante valorar nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra energía y ponerla en pro de las cosas que nos hagan bien y de las personas que nos hagan bien. Este, y también ser más críticos, tal vez, ¿no? Como no creernos todo lo que vemos, no creer todo lo que nos dicen las publicidades y ser más observadores en ese sentido. Hace unos días justo Ro de Quita Género compartía en sus historias que había visto tanto bombardeo de las tintas estas nuevas de Maybelline, que habían hecho una campaña enorme con un montón de influencers y que como que tenía hace días esa necesidad o sentía ganas de comprarse la tinta y probarla, a ver qué tan buena era realmente, ¿no? Y entonces eso es lo que hace básicamente la publicidad y el marketing. Nos está todo el tiempo bombardeando con información que la mayoría de las veces nos ganan por cansancio. Nos gana por cansancio porque nos da curiosidad, queremos ver si ese producto realmente es bueno, queremos pertenecer como a esa ola de gente que está probando ese producto. Entonces, como por eso está bueno como poder cuestionarnos. Ella, por ejemplo, decía, yo no uso ni siquiera labiales o los uso muy poco, solo cuando salgo. Y ya tengo 5 y ni siquiera los terminé y no necesito más colores y me gustan además. Entonces, ¿por qué necesitaría otro color más de labial que tal vez termine tirando antes de que pueda utilizarlo porque se venció? Y entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Cuál es la gracia o el chiste de comprarme ese labial si en realidad ni siquiera tal vez lo voy a disfrutar tanto, ni siquiera es algo que me gusta tanto? Pero nos ganan por cansancio, eso es lo que hace la publicidad con absolutamente todo.
Seguramente cuando empezaron las publicidades de Temu no tenías tantas ganas de comprar, no sentías esa necesidad. Pero seguramente ahora, después de verlo por todos lados, que todo el mundo hable de Temu, te dan ganas de comprar algo y decir, ay, bueno, a ver, compro algo, veo que me llega, simplemente por la curiosidad y por querer pertenecer como a esa oleada. Entonces creo que lo importante es ser más críticos, hacer eso mismo que hizo Ro, que es que está perfecto, que es, "Fua, qué necesidad que tengo de comprarme ese labial, qué curiosidad me da de ver si está bueno o no, a ver si realmente es como dicen las influencers, pero pará, ¿lo necesito? ¿Lo voy a usar? ¿Tengo ya algo parecido tal vez en los productos que ya tengo en mi casa? Sí. Ok. Entonces, no lo necesito. ¿Qué me va a aportar? Nada. Entonces, creo que es importante hacer ese ejercicio de decir, para, ¿lo necesito? ¿Lo usaría? ¿Realmente lo quiero? ¿O solo es porque lo veo por todos lados y me gana un poco la curiosidad? Poder hacer ese ejercicio y plantearnos esas preguntas nos va a ayudar a ser consumidores más conscientes, más responsables y a realmente crear belleza consciente. Bueno, hace un rato te contaba que al año se fabrican 120 millones de envases plásticos para productos cosméticos. Y de eso solo un muy bajo porcentaje, de un 9 o un 14%, siendo muy generosos en realidad, se reciclan efectivamente. Además de eso, hay microplásticos presentes en un 70% de los cosméticos que utilizamos. Esto hablando en materia de sostenibilidad, también podríamos hablar de los ingredientes que contienen estos productos. Se estima que más o menos se utilizan unos 12.000 ingredientes en la industria cosmética. De ellos, solo unos menos de 2.000 están realmente estudiados a profundidad. Y hay muchos ingredientes que resultan ser posiblemente tóxicos, que en ciertos porcentajes como que están avalados, pero que no hay realmente un estudio a profundidad de, bueno, qué pasa si se utiliza ese producto a lo largo del tiempo, em, mezclado con otros productos y además lo utilizamos varias veces al día, ¿no? Pasa con los parabenos, con los eftalatos, con los perfumes, con las siliconas, con los sulfatos, que están presentes en un montón de los cosméticos que utilizamos, y que en teoría en esos porcentajes que se presentan en esos cosméticos son seguros, pero realmente no hay muchos estudios que nos indiquen qué sucede cuando utilizamos durante un periodo largo de tiempo, durante, no sé, 30 años de nuestra vida, qué pasa cuando utilizamos en diferentes productos ese mismo ingrediente, como ese efecto cóctel que se genera. Y entonces creo que por eso también es importante utilizar productos de biocosmética. La biocosmética, básicamente lo que, bueno, como está reglamentado, que es en sí la biocosmética está solamente regulada en... La biocosmética solamente está regulada en la Unión Europea y lo que indica es que un 97% de los ingredientes que se utilizan en el producto sean sean naturales y el resto, digamos, puede ser de síntesis simple, ¿no? Entonces se evitan todos estos ingredientes posiblemente tóxicos que si bien se han visto relacionados con ciertas enfermedades crónicas no transmisibles, en esos porcentajes son seguros, entendemos que hay ingredientes que son aún más seguros y que además realmente cuidan nuestro cuerpo, nuestra piel. Entonces, Entonces acá me había planteado la pregunta de, bueno, ¿qué acciones reales podemos adoptar como consumidores? Y es, uno, elegir mejor los productos que vamos a utilizar, buscar que los cosméticos que utilizamos diariamente sean biocosméticos. Puede ser también buscar opciones locales, hay muchísimas alternativas. Como saben, yo tengo una tienda sostenible que se llama Anicha, pueden consumir en nuestra tienda
buscar tiendas sostenibles creo que es una gran opción cuando no sabes por dónde empezar. Buscar también envases que puedas reutilizar o que puedas devolver al productor, o envases que sean directamente compostables, entonces no se genera esa contaminación. Obviamente también la parte positiva de la biocosmética es que no contienen microplásticos, se utilizan otro tipo de ingredientes, por ejemplo, en donde hay sí o sí microplásticos en los cosméticos, por ejemplo, en los exfoliantes faciales se utilizan microplásticos. En las versiones naturales se utilizan otros exfoliantes, como por ejemplo la cáscara de nuez, por ejemplo, micropartículas de cáscara de nuez, o bueno, otro tipo de exfoliantes que son naturales y biodegradables y demás. Entonces, ¿por dónde podemos empezar? Eso. Podemos hacer una lista de los productos que consumimos diariamente, los de todos los cosméticos que utilizamos. Pensar en, bueno, ¿cuántos cosméticos utilizo al día? ¿No? Bueno, me levanto, me lavo los dientes. Ok, la pasta de dientes, ¿la puedo cambiar? ¿Qué productos tiene o qué ingredientes tiene esa pasta que no están tan buenos? Ok, basta. Me lavo la cara. Ok, ¿con qué me lavo la cara? ¿Con qué me hidrato? ¿Qué shampoo, qué acondicionador estoy utilizando? ¿Qué jabón estoy utilizando? Más o menos. Y entonces ahí voy haciendo una lista de todos los productos que utilizo diariamente, que están en contacto con mi cuerpo, con mi piel, y que de alguna manera podría modificar por productos que tengan mejores ingredientes, que están hechos a nivel local mejor, y que además su envase pueda ser reutilizable o compostable. La mejor opción es que el envase sea reutilizable, pero que sea compostable también es válido. ¿Ok? Entonces, esas son cosas que podemos hacer para consumir de forma más consciente en principio. Lo importante es, en primera instancia, ser muy conscientes de qué es lo que utilizamos todos los días y ver qué alternativas podríamos empezar a utilizar. Lo que te recomiendo también es que vayas de a poco, que no te desesperes, que no intentes cambiar todo de golpe. También me parece muy importante que no tires nada de lo que tenés ahora, que lo uses hasta que se termine. Y cuando ese producto se termina, ahí sí buscas una alternativa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo más sostenible siempre es lo que ya tenés. Entonces, no sirve de nada buscar ser más sostenible y empezar a tirar todo lo que tenés para reemplazarlo. Mejor, anda de a poco, a medida que se te vaya terminando el producto, buscas una mejor alternativa y ahí vas empezando a modificar tus hábitos y a modificar también los productos que tenés y va a ser muchísimo mejor para el planeta, para tu cuerpo, para los demás animales y eso está buenísimo. También hay otro concepto que se confunde mucho. Hay muchas personas que creen que vegano y natural son sinónimos, pero en realidad un producto vegano no necesariamente es natural y un producto natural no necesariamente es vegano. Entonces quiero hacer esta aclaración para arrancar. ¿Qué significa que un producto sea vegano? Simplemente quiere decir que ese producto no contiene ingredientes derivados de animales. Es lo único que significa. ¿Qué ingredientes pueden ser derivados de animales? Por ejemplo, algunos hay activos como el ácido hialurónico que pueden ser de origen vegetal o animal. En el caso del origen animal, se saca de la cresta de los gallos. Entonces, tal vez hay algún producto que tenga ácido hialurónico que puede ser de origen animal. Entonces, en la etiqueta nos aclara el origen de los ingredientes que hay en ese producto. Si dice vegano, ok, entendemos que ese ácido hialurónico proviene de una planta y no de un animal. Y así hay otros activos. En el maquillaje hay un pigmento muy utilizado, que es el carmín. En el caso de ese pigmento, se obtiene a partir de triturar cochinillas. Entonces, bueno, también es un derivado animal. Hay otras cosas que se utilizan como grasas animales, cada vez menos, pero bueno, es importante que tenga la etiqueta para asegurarnos realmente que ese producto no contenga ingredientes de origen animal y que sea 100% ético. Ahora,
Ahora, también es importante en el caso de que te importe que tu producto sea ético para todos los animales, también tenés que buscar que ese producto sea libre de testeo en animales, que no es sinónimo tampoco de que el producto sea vegano. En el caso de libre de testeo en animales, lo que significa es que ese producto y los ingredientes que contienen y demás, son toda la parte, todo el proceso de producción de ese producto, no se testeó en animales. Actualmente, por suerte, cada vez más países han prohibido el testeo en animales, pero bueno, tenemos que seguir buscando productos que sean no testeados en animales, que tengan el sello. ¿Por qué? Porque hay, sobre todo en las marcas internacionales, ¿no? Hay muchas marcas que actualmente no es que testean en animales en todos los países, pero por ejemplo venden a China. Entonces, si bien no testean en animales en Uruguay, en China están testeando en animales. Entonces, cuando nosotros compramos ese producto, estamos apoyando el testeo. Y por eso me parece importante tener en cuenta este dato y buscar marcas que tengan el sello. Que actualmente hay muchísimas alternativas y opciones, además de las naturales. Y bueno, y por último están los productos de biocosmética, que como les comenté la definición hace un ratito, son productos que contienen ingredientes naturales. Son productos que tienen más de un 97% productos naturales y el resto son de síntesis simple. Y hay un montón de ingredientes también que no pueden entrar dentro de estos cosméticos. Em, y acá tenemos que buscar sellos como orgánico, bio, pero, o clean, pero eso, no es sinónimo. Un producto natural, bio, demás, no es lo mismo que un producto vegano ni que un producto libre de testeo. Puede que un solo producto tenga en el conjunto todas estas cosas, sí, pero por ejemplo, si yo quiero un producto natural, no voy a buscar solo que tenga el sello de vegano, sino que además me tengo que asegurar que los ingredientes que utiliza el producto sean realmente naturales. Hay muchas organizaciones actualmente que avalan que un producto sea de biocosmética, al igual que hay muchas instituciones que avalan, instituciones y organizaciones que avalan que un producto sea vegano o libre de testeo, ¿ok? Pero eso, no son sinónimos. Tenemos que estar atentos que el producto cumpla con todas esas cuestiones. En mi Instagram van a poder encontrar muchas marcas que comparto todo el tiempo que cumplen con todas estas condiciones. Ahora les estuve contando un poquito más sobre el testeo en animales y las materias primas que se utilizan en los productos y este pilar tan importante para mí que es la ética animal. Cada año, entre 50 y 100 millones de animales se utilizan para el testeo de cosméticos puntualmente. Anualmente, actualmente se utilizan unos 500 millones de animales para testeos, que cada vez por suerte este número es menor y cada vez más países prohíben el testeo en animales, pero todavía tenemos que seguir luchando y todavía tenemos que seguir apoyando a marcas que no practiquen esto. Acá, por ejemplo, hace muy poquito Brasil prohibió el testeo en animales y ha sido una victoria para quienes luchamos por los derechos animales y por la ética animal. En la Unión Europea está prohibido desde el 2013, en India, Brasil, Chile, si no me equivoco, bueno, muchísimos países ya se han adherido, pero aún es legal en Estados Unidos, en China, en Japón, y hay muchos de estos países que lo exigen, de hecho, como es el caso de China para algunos productos. Y Estados Unidos, por ejemplo, para el 2026 se dice que va a entrar en vigencia una ley que obliga el testeo en animales para algunos productos, por ejemplo, para los protectores solares, para algunos productos que contengan ciertos ingredientes. Se ha visto que algunos protectores solares van a tener que ser testeados y bueno, ojalá que las marcas puedan cambiar sus formulaciones para evitar entrar dentro de los productos que se tengan que testear. Pero lo que pasa es que cuando industrias tan grandes como Estados Unidos o China obligan al testeo, es muy difícil que las marcas internacionales, sobre todo, se adhieran al 100%, porque obviamente es una cuestión de negocios. Y por eso también me parece tan importante apoyar a marcas locales, porque no están dentro de estas normas, como quien dice. Entonces, ¿qué representan los sellos cruelty free? Como les conté anteriormente, cruelty free significa que este producto simplemente
no ha sido testeado en animales. Hay muchísimos sellos como el de PETA, como el de Lepin Bunny, que son fiables y que son organizaciones que regulan estos productos y nos pueden asegurar de alguna manera que el producto no fue testeado en animales. Ahora, pasa con ciertas marcas, esto es hablando de marcas internacionales, pero cuando hablamos de marcas locales, obviamente esas marcas muchas veces ni siquiera se pueden regular por el organismo regulador del país, como en este caso sería el Ministerio de Salud Pública, porque la regulación es muy cara. Hay muchos procesos burocráticos por los cuales tiene que pasar la marca y para muchas empresas pequeñas es insostenible. Entonces lo que hacen es, por ejemplo, hay marcas que conozco, por ejemplo, hay artesanas que conozco que lo que hacen es regular el laboratorio por el Instituto de Higiene y bueno, así crean sus formulaciones o hacen las formulaciones con químicas y bueno, y así. O pueden también terciarizar la producción a algún laboratorio que esté regulado. Pero nada, muy complejo para esas marcas regularizarse. Y ahí nos toca un poco confiar en la marca. Y también lo que pasa es que con marcas pequeñas les sería muy costoso testear su producto. Entonces, bueno, eh, tendríamos como esa seguridad. Y en cuanto a los ingredientes, por lo menos todas las marcas con las que yo trabajo, tiene cada ingrediente, cada activo su ficha técnica y ahí se aseguran que no haya sido testeado. Entonces, ¿cómo saber si una marca realmente es libre de crueldad? Bueno, en el caso de las marcas internacionales es muy importante que tengan el sello libre de testeo en animales. Es importantísimo, porque ahí es la única manera de asegurarnos que esa marca realmente no testé. O también puedes hacer una búsqueda rápida por internet y seguramente te aparezca si la marca testea o no. Muchas marcas, como les contaban, en realidad dicen que no testean en animales, pero venden en China, entonces en China sí testean. Muchísimas marcas. No me voy a poner a nombrar una por una, pero ahí lo que les recomendaría es que busquen la marca y sale muy rápido, muy fácil, si esa marca testea o no. Bueno, y en el caso del tercer pilar, esto del autocuidado y el amor propio, ¿cómo se vincula el autocuidado con la sostenibilidad y la ética? Bueno, para mí, esto que estuvimos hablando anteriormente, o sea, los productos que se producen a nivel local de biocosmética, no tienen nada que ver con las industrias masivas. Son productos que están pensados de una forma muchísimo más integral, con ingredientes nobles, seguros, con una intención y un propósito muy claros, que no buscan vendernos a través de generarnos inseguridades, sino realmente cuidarnos, protegernos. Y creo que es importante que nosotros también hagamos ese ejercicio de qué es importante para nosotros y qué realmente, o hasta qué punto realmente nos estamos cuidando y en qué punto tal vez ese cuidado está disfrazado de autoexigencia, ¿no? Esto que hablábamos antes. O sea, tenemos que llegar a un equilibrio en donde nos sintamos bien con lo que estamos haciendo y que no sea una exigencia más que tenemos en el día a día, sino que sea algo liberador, algo que nos haga sentir realmente bien, que no se sienta pesado, ¿no? Porque al final en el día a día queremos sentirnos bien. Al final en el día a día, si una rutina de cuidado de la piel necesita 20 pasos, no solo no es sostenible, em, sino que además es extremadamente exigente. Me acuerdo de una clase que di acá, me acuerdo de una clase que di hace un tiempo, que una de las chicas me dice, no, yo porque aplico tal técnica entonces, los lunes uso vitamina C en la mañana y en la noche y ácido hialurónico. Y al otro día utilizo en la mañana ácido hialurónico y en la noche me pongo un ácido glicólico. Y no sé qué, y era tipo, todos los días tenía algo distinto y era como súper estricta la rutina. Y eso para mí no es para nada viable, no es saludable, porque tu piel no alcanza a absorber toda esa cantidad de activos. No vale la pena porque terminas recontra estresada, saturada,
gastás un montón de plata en un montón de productos que tu piel no necesita. ¿Para qué? Al final, ¿no? ¿Para qué? ¿Para no tener una arruga? Entonces, me parece como muy importante ponernos un límite y ver hasta dónde es sostenible para nosotros ese cuidado y no cruzar esa línea de que ese autocuidado se vuelva una exigencia más de nuestro día a día. Y en cuanto al maquillaje, me he cuestionado muchísimo si lo que yo hago realmente sigue siendo lo mismo o no. Creo que no, que es distinto, sobre todo por la respuesta que he tenido de mis alumnas siempre. Pero creo que es importante entender que el maquillaje no es una necesidad, que es algo que podemos elegir hacer si nos hace sentir bien y si tenemos ganas, pero que no lo necesitamos, que no necesitas tapar nada, que no necesitas cubrir nada, que tu piel, que tu cara, que tu cuerpo está perfecto así como está y que eso, el maquillaje no es una necesidad bajo ningún concepto, que el maquillaje debe ser, en el caso de que tengas ganas de que sea, de que te sientas bien haciéndolo, de que lo disfrutes, de que te puedas expresar a través del maquillaje. Eso sí, pero me parece extremadamente importante verlo de esa manera. Y también creo que es importante tener cuidado y precaución con los productos que utilizamos, recordando esto, que somos parte de la naturaleza, que somos parte del entorno. Entonces, cuando nosotros usamos productos que son nobles y seguros para nuestro cuerpo, también son nobles y seguros para nuestro entorno. ¿Ok? Y como hablábamos hace unos días, y yo cuido la naturaleza, que soy parte de ella, me estoy cuidando a mí misma también. ¿Ok? Y bueno, para ir cerrando el episodio de hoy, recordarte que la belleza consciente implica tomar decisiones responsables en estas tres, cuatro dimensiones que estuvimos hablando, ¿no? Que sean responsables a nivel, que sean responsables a nivel sostenibilidad, que sean productos nobles y seguros para el cuidado de nuestro planeta, que sean productos que sean productos hechos de forma ética con los demás animales, que sean veganos, que sean libres de testeo en animales. También productos que sean nobles para con nosotras, que no solo nos cuiden, sino que también no se nos exija cumplir o llegar a ciertos estándares. Y por último, también productos que sean nobles con las personas que los crean, que las personas que están detrás de esos productos reciban un salario justo, que trabajen en condiciones dignas. La belleza consciente tiene que ver con todo eso. También decirte de nuevo, recordarte que lo más sostenible y lo mejor siempre es lo que ya tenés. Entonces tal vez si ves algún video, algún maquillaje que te guste, que tenés ganas de hacer antes de ir corriendo a comprarte ese producto, fíjate si dentro de tu kit o si dentro de los productos que tenés puedes encontrar algo parecido que tal vez ya tenés y en lugar de comprar algo nuevo, con lo que tenés generar algo similar a eso que te gustó. Y ahí también no solo vas a trabajar el consumir menos y no gastar tanta plata, sino que también vas a trabajar la creatividad y eso está buenísimo que suceda. Por otro lado, creo que es importante también investigar siempre que cuando vayas a consumir un nuevo producto, cheques bien la marca, qué ingredientes tiene ese producto que vas a consumir, quién lo creó, todo esto que hablamos en el episodio de hoy. Que realmente puedas hacer como un análisis de ese producto y que cuando vayas a consumir elijas teniendo en cuenta todos estos pilares que mencionamos en el capítulo de hoy. Y creo que otra cosa que puedes hacer siempre para activar y para accionar es compartir estos mensajes. Si resonaste con el capítulo de hoy, si sentís que tiene información de valor, te invito a que lo compartas con alguna amiga o con alguien que le pueda venir bien esta información
y que sigamos expandiendo el mensaje de una belleza más consciente. Ya por último, para cerrar, quiero que te quedes con dos cosas. ¿Cuál es el primer paso que cada quien puede dar hoy hacia una belleza consciente? Para mí, dos cosas principales. Por un lado, lo que hablamos hoy de analizar qué productos utilizas hoy, qué cosas podrías cambiar y qué cosas querés cambiar. Y por otro lado, ser muy conscientes de tu propia definición de belleza. ¿Qué es la belleza para vos y por qué y para quién te vas a cuidar? Entonces, que puedas crear tu propia definición de belleza, que sea para tu propio beneficio y que a partir de ahí, con eso en mente, puedas accionar, que te lo replantees, que te lo cuestiones. ¿Qué es la belleza para vos? ¿Qué significa hoy la belleza para vos? Esa definición que estás creando hoy, ¿te es útil? ¿Te hace sentir bien? ¿Te beneficia en algo? Si la respuesta es no, te invito a que crees tu propia definición de belleza y que esa definición te sea beneficiosa. ¿Ok? Y espero que este capítulo te haya servido, que te haya sido útil, que te ayude un poquito a seguir reflexionando y, y que te haga sentir un poco más liberada. Esa siempre es mi intención cuando hablo de belleza consciente, que tal vez te pueda sacar un poco ese peso de encima y que puedas entender que no necesitas hacer nada más para ser bella, que con lo que tenés ya alcanza, que tal vez la búsqueda no es a ver qué más puedo comprar, consumir o hacer para ser bella, sino encontrar la belleza en las cosas que ya tenés y que ya sos. En el próximo episodio te voy a dar mi guía de supervivencia vegana, todas las cosas que tenés que saber respecto a la alimentación y cosas que a mí me sirvieron eh, para no volverme loca. Va a estar muy lindo ese episodio y espero que te sirva muchísimo. Así que bueno, te espero el próximo viernes para seguir floreciendo juntas.